Muy bien, entonces vamos a explicar cómo agregar un usuario a la lista al final de ella, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra lista de dos usuarios y tenemos nuestra lista, nuestro usuario, perdón, este usuario aún no ha sido agregado a la lista. Entonces, si se dan cuenta, este usuario está apuntando a null en ambas direcciones, tanto en el enlace siguiente como en el anterior. Y el fin de la lista está apuntando a null como el siguiente, ¿va? En el anterior pues está apuntando al otro usuario que ya existe. Entonces vamos, la manera de insertarlo al final de la lista es que el nuevo usuario va a apuntar hacia el fin de la lista, ¿sí? Y el fin de la lista va a apuntar hacia el nuevo usuario. Entonces la variable fin de la lista ya no va a apuntar al usuario que ya teníamos, sino al nuevo usuario, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos de una forma gráfica. Ya con código hablamos que era similar a insertar un usuario al inicio de la lista. Solo que aquí tenemos fin, enlazar siguiente y le pasamos como parámetro nuevo. Y a nuevo enlazar anterior le pasamos como parámetro fin. Y fin lo igualamos a nuevo. Luego ya solo aumentamos, incrementamos en 1 la variable size. Entonces vamos a hacer unas pruebas para ver si se están ingresando correctamente los usuarios. Entonces vamos a crear un objeto de tipo lista. Recordemos que el constructor de la clase lista doblemente enlazada, eh, no recibía ningún parámetro. Entonces, ld punto, podemos insertarlo al inicio y aquí pasamos como parámetro un nuevo usuario, sea 1, pongámosle cualquier nombre, Juan. Probemos ingresar el usuario con el mismo ID que ya existe y miremos si nos tira algún error. Luego de insertar esos usuarios, vamos a recurrir al método size para que nos diga cuál es el tamaño de la lista. Entonces, si lo ejecutamos, ok, aquí tenemos que ya existe un usuario, nos manda un mensaje de que ya existe un usuario con el ID 1, por lo tanto Marta ya no la agrega y el tamaño de la lista es de 1 porque solo agregó al usuario Juan. Le ponemos a Marta el usuario 2, size 2, ¿verdad? Entonces probemos insertar al final.
sigue siendo de 2 el tamaño, ¿verdad? Entonces quiere decir que nuestro método sí funciona. Si colocamos uno, ya existe un usuario con el ID 1, size 1. Más adelante vamos a realizar los métodos para... Es más, ahorita vamos a implementar un método para que nos imprima el contenido de la lista. ¿Sí? A este método lo vamos a llamar mostrar elementos. Entonces, de igual manera vamos a crear una variable temporal que apunte hacia el inicio y un método for. Tener siguiente. Ok, entonces tenemos nuestra variable temporal que igual nos va a servir para ir recorriendo la lista. Tenemos un ciclo for que se va a ejecutar desde 0 hasta mientras que la variable i sea menor al tamaño de la lista. Entonces, si la variable 0 temporal, si la variable es 0 temporal, va a seguir siendo igual al inicio. Si la variable es mayor a 0 temporal, va a ser igual a obtener el siguiente. Entonces esto se va a ir ejecutando cada vez que se ejecute el ciclo for, pero si i es diferente de 0, entonces va a imprimir en pantalla system.out.println id más temporal.getID, el nombre y el nombre de temporal. Entonces, como ya habíamos agregado algunos usuarios aquí, solo llamemos al método mostrar elementos y veamos qué elementos son los que nos devuelve. ID 1 y nombre igual a Juan. ¿Por qué no nos agregó a Marta? Porque tiene el ID 1, ¿verdad? Entonces pongamos el ID 2. Entonces aquí ya nos devuelve los dos usuarios, ¿verdad? ¿Qué pasa si agregamos a Marta al inicio? Entonces Marta va a ser la primera en aparecer en la lista debido a que a ella se insertó al inicio, ¿verdad? Juan quedaría después de Marta y como el método mostrar elementos se recorre de forma ordenada, entonces aquí ya sería Marta la primera. Veamos qué métodos nos faltan.
Nos faltan los métodos de buscar y modificar, mostrar el último elemento y buscar y eliminar. Ok, vamos con el método de buscar y modificar usuario. Public void buscar y modificar. Tenemos tipo entero, el ID, string, nombre. Vamos a crear una variable temporal, sea igual al inicio. Ok, ahorita ya tengo escrito el código de buscar y modificar el usuario. Le pasamos como parámetro el ID del usuario que queremos modificar y le pasamos el nuevo nombre. Entonces guardamos en una variable de tipo usuario llamada temporal el inicio, que nos va a permitir recorrer el array. Tenemos un bucle while que se va a ejecutar mientras no sea que el usuario de quien estamos recorriendo, que el ID de él no sea igual al ID que estamos pasando como parámetro. Y también la variable i que sea menor a size menos 1. Entonces tenemos temporales igual a temporal.obtener siguiente para que se vaya recorriendo, y más una estructura de decisión if si el ID de temporal es igual al ID, entonces ahí es donde se va a modificar el nombre, ¿verdad? Entonces temporal.setNombre y el nuevo nombre que le vamos a colocar. De caso contrario, si eso no se llegara a cumplir, el número de ID no existe. Probemos hacer una implementación. Buscar y modificar. Modifiquemos el usuario de Juan. Pasémosle como nombre David. Vamos aquí en edición. Ok, si nos damos cuenta, el nombre de Juan ya no es Juan, sino es David. Entonces nos ha funcionado bien el método buscar y modificar. En el siguiente video vamos a terminar ya con los métodos de la lista. Serían los últimos métodos: mostrar último y buscar y eliminar. Entonces por hoy ahí estamos y seguimos en el siguiente video.